Volvemos a los Saprissa con esto que es el podcast Dentro de la Cancha, donde conocemos más de las figuras moradas tanto que ves en el cuadro de juego como en la historia de nuestro club. Recuerda que este podcast es presentado a vos gracias a Medisport, que es el nuevo plan de Medismart para que la familia morada haga ejercicio sin ningún problema. Con este plan médico puedes ahorrar en especialidades médicas y también tienes un seguro por accidentes deportivos de hasta $20,000. Para afiliarte, debes cancelar al mes $9.84 si no sos parte de la familia Medismart. Y si ya sos parte de Medismart, por solo $6.45 puedes disfrutar de estos y más beneficios. Para más información, 2211-4444. Medisport te presenta el podcast Dentro de la Cancha. Imagínate lo que es que la vida te dé la oportunidad de jugar con el equipo de tus amores luego de haber pasado por las divisiones menores del mismo. Que tu equipo te llame y diga: queremos que seas parte de este proyecto. Bueno, a nuestro invitado de esta semana esto le sucedió y ahora vestirá la camiseta morada y blanca con muchísimo orgullo. El señor Mauricio Villalobos. Hermano, bienvenido al podcast Dentro de la Cancha, donde lo que pasa dentro de la cancha lo dejamos ahí para conocer un poco más acerca de esas figuras moradas del hoy, del ayer y del futuro. Porque ahorita en este momento, pues bueno, sos una realidad en el cuadro morado y estás para grandes cosas. Y como lo dijimos en la intro del podcast, ¿qué se siente, man? Saber que toda la vida morado y que la vida te premie con esa llamada que me imagino que estás esperando hace mucho tiempo. Claro, yo bueno, primero que todo saludar a todos los que están viendo el programa. Creo que em, es bastante bonito, ¿no? Yo creo que recibir oportunidades así, creo que la verdad era algo que uno como futbolista aspira, ¿no? En su carrera, buscar siempre nuevos retos, nuevas oportunidades que lo hagan a uno, pues mejorar, pues desafiarse, y yo creo que ahí es donde viene el crecimiento. Así que la verdad muy contento de estar acá otra vez en Saprissa, y la verdad es que agradecido por la oportunidad también. ¿Qué pasó ese día, en ese momento que te llamaron? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? De hecho, me encontraba fuera del país. Estaba en la concentración con la selección cuando estábamos en el partido de Cataluña. Ahí fue donde me avisaron que ya prácticamente estaba cerrado todo ya. Y la verdad es que, bueno, fue un sentimiento muy bonito, y la verdad es que lo tomé con mucha calma en ese momento, porque también estábamos con la responsabilidad de la selección. Pero ya después, cuando llegué aquí al país, ya lo disfruté más con mi familia y todo. Pero ahí te avisaron que estaba cerrado. Ujú. Pero ¿cuándo fue el primer contacto? Cuando te llaman y te dicen: Mau, mira, queremos que vengas a Saprissa. ¿Dónde estabas? ¿Estabas jugando play? ¿Estabas entrenando? ¿Te acabas de levantar? ¿Estabas cocinando? ¿Qué estabas haciendo? Mae, buena pregunta. ¿Dónde estaba en ese momento? Estaba manejando. Venía manejando, me acuerdo. Y uno va, ¿sabes? Toque. No Ajá. brillo porque es una vara, es una sorpresa muy grande. Me acuerdo. Sí, yo venía manejando, y me llegó un mensaje, y lo leo bien. Y de hecho tuve que decir que tener cuidado de todo, ¿Dijiste porque así? mientras lo venía leyendo y manejando, era complicado, pero ahí me acuerdo que fue que llegó el primer mensaje. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando llega el primer mensaje luego de una campaña que hiciste muy buena en el equipo que estabas anteriormente? Que dicho sea de paso, pues ahorita vamos a comentarlo porque hasta hubo un gol por ahí que en algún momento nos dolió, pero esperemos que ahora sean de este lado. ¿Qué sentiste en ese instante? Bueno, creo que pues bastante emoción, ¿no? Yo creo que es algo que uno eh, trabaja para eso, y en el momento en el que uno lo ve hecho realidad, creo que es una combinación de muchos sentimientos, y la verdad es que creo que lo que más le embarga a uno es pues alegría, pero al mismo tiempo responsabilidad, porque uno sabe que también es un reto que demanda bastante. ¿A quién fue la primera persona que le contaste? Porque este tipo de noticias, mae, uno sabe que, como le dicen por ahí, mae, mejor no diga nada, porque si después la vara no se da, ¿verdad? Pero tenés una persona de confianza, la primera que le dijiste cuando recibiste este mensaje. ¿A quién llamaste? Claro, bueno, es importante. Yo creo que esto, como vos dices, hay que manejarlo con mucha cautela, porque uno nunca sabe, y en el fútbol las cosas pueden cambiar de un día para otro. ¿A quién fue la primera persona que llamé? Bueno, llamé a mi papá, fue el primero que llamé. Y me acuerdo que después también llamé a mis hermanos. Bueno, por un grupo que tenemos, ahí les escribí. A A todos. ellos De dos, una sí. vez, mae, esto fue lo que pasó y ¿cuál fue su reacción? Ellos pues también se llenaron de bastante alegría.
Sí, estaban emocionados. Sabemos que también tuviste un pasado en el fútbol universitario en los Estados Unidos. ¿Qué te dejó este pasaje por ese fútbol? Porque, bueno, sabemos que en los Estados Unidos la tecnología que utilizan, la metodología, es muy diferente, a pesar de que en Estados Unidos tal vez el fútbol no es el deporte más importante como tal, pero sí hay muy buena inversión. Para vos, ¿cómo fue ese paso por el fútbol universitario allá? Fue bastante bueno, la verdad. Como vos decís, allá el deporte rey o el deporte que manda es el fútbol americano. Entonces, obviamente nosotros no estábamos, como por decirlo así, en el centro de la atención o en el centro de la inversión, pero sí recibíamos bastante apoyo por parte de lo que era la parte administrativa y todo. Entonces, em, la verdad creo que fue una experiencia que me cambió muchísimo. O sea, me ayudó a madurar muchísimo dentro de la cancha y fuera. Fuera por el hecho de que tuve que aprender a vivir solo, tuve que aprender a cocinarme, tuve que aprender a desenvolverme, a buscar cosas por mí solo, a hablar en otro idioma que no es mi idioma natural, digamos. Em, y dentro de la cancha también, o sea, creo que uno se va haciendo un poco más profesional, uno va entendiendo la importancia de cuidar el cuerpo, de cuidar la alimentación, de cuidar el sueño, porque todo eso repercute en un buen desempeño. Entonces, creo que si uno maneja bien esos márgenes, ahí es donde uno puede sacar diferencia cuando ya uno empieza a competir en niveles bastante altos como este, donde todo el mundo hace las cosas bien, todo el mundo quiere competir y ahí es donde uno puede sacar esos márgenes de diferencia. ¿A qué edad te fuiste para allá? A los 18. A los 18 años. Y en ese momento que se te abre la oportunidad de ir a un país nuevo, a hacer lo que te gusta, porque me imagino que el fútbol está en el top 3 de tus actividades favoritas, si no, es la número uno. Sí, la verdad, sí. Sí, ¿y cuáles son las otras dos? En general, Eh, ¿verdad? No hablemos de deportes. Si por ejemplo usted me dice, "Mae, mi top 2 es fútbol, dormir y comer", pues esas son, pero ¿cuáles son el top 3 de actividades que te gusta hacer? ok, top 3 de actividades. Bueno, jugar fútbol, obviamente, Ajá. me gusta. Em, Actividad número 2. Jugar fútbol en play. Ajá, no. Actividad número 2. Bueno, la número 3 sería leer. Me gusta mucho leer, pero no lo hago tanto como para decir que sea la actividad número 2. Ok, Em, Creo que la actividad número 2 sería ver películas. Creo, me gusta bastante ver sí. películas. Bueno. Sí. Y cuando llegas a Estados Unidos con 18 años, mae, ves una realidad completamente diferente. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese instante? O sea, porque a ver, el proceso en el fútbol es algo que hay que tener mucha constancia de entrenar duro. Mucha gente se sale en el camino por temas económicos, porque tal vez el esfuerzo tanto mental como físico no es algo que puedan sobrellevar. Pero pasar de ligas menores de un equipo como Saprissa al fútbol internacional en el ámbito universitario, ¿cómo se siente? Es un cambio importante. Es un cambio importante porque em, creo que también ya hace mucho desde la idiosincrasia del país y la idiosincrasia en la que viene el fútbol. Aquí se ve una forma diferente, allá se ve otra forma diferente. Entonces, creo que, como vos decís, ese proceso de adaptación es difícil al principio y choca porque uno quiere volver a caer en los patrones o en las formas en las que uno hacía las cosas antes. Por ejemplo, yo me acuerdo de los primeros meses, hacíamos algo diferente allá y yo decía, pero en Costa Rica lo hacíamos así, o en Costa Rica se hacía así, o en Saprissa lo hacíamos así. Entonces, creo que es tener esa flexibilidad de aceptar, ok, decir, ya no me encuentro en donde estaba antes, estoy en un lugar nuevo y me toca adaptarme porque me toca adaptarme, porque es más fácil que yo me adapte a un lugar nuevo a que un lugar nuevo completo se adapte a mí. Es totalmente ilógico. ¿Y Entonces qué fue creo lo que que ahí te la costó flexibilidad. en esos ejemplos que nos das? Por ejemplo, qué sé yo, voy a poner un ejemplo porque yo de entrenamiento de fútbol pues no sé mucho porque yo solo me jengueo una vez por semana. Pero por ejemplo, vos entrenabas por decir algo aquí a las 8 de la mañana mae, y allá era a las 5 de la mañana ya todo el mundo dándole. ¿Qué fue ese tipo de cosas que cuando llegaste ya te impactaron? Em, bueno, creo que también los horarios eran bastante parecidos. Aquí entrenábamos en la mañana, ya entrenábamos igual. Em, Creo que era un poco también, al principio creo que lo que más costó un poco fue tal vez como lo competitivo que era. Allá, allá era un poco competitivo, o sea, aquí era un poco más competitivo que allá porque a veces uno sentía em, que era cualquier cosa para ellos, digamos. Pero creo que también es un poco más difícil porque allá había mucha gente de muchos países, entonces es muy difícil a veces hacer que todas las culturas eh,
pues sigan una misma línea. En cambio aquí pues es un poco más fácil porque aquí pues cuando uno está en ligas menores la mayoría somos costarricenses. En cambio uno va allá y ya uno encuentra compañeros de Europa, compañeros de África, compañeros de Sudamérica. A veces unos no hablan muy bien inglés, entonces comunicarse es difícil. Creo que la comunicación creo que fue bastante difícil al principio también, porque obviamente uno llegando, yo no me acuerdo que el inglés lo manejaba bien, pero siempre da un poquito de pena, ¿no? Soltarse a hablar en un idioma que no es el de uno. Entonces, al principio me acuerdo que la comunicación era bastante complicado. ¿Y cuando llegaste allá, fuiste con alguien más de Costa Rica o quién fue esa primera persona con la que tuviste contacto? Así que dice, bueno, y como cuando uno llega a una escuela nueva, siempre hay una persona con la que uno hace clic de una vez y es como la que le ayuda a uno a adaptarse a sus lugares. Claro, yo creo que la primera persona fue, de hecho, un compañero que jugaba conmigo aquí en alto rendimiento, en Saprissa. Él me acuerdo que se fue como 2 meses antes de que yo tomara la ¿Cómo decisión se de ir. llama? Andrés, Andrés. Andrés Hernández, sí. Saludos, Andrés. Sí. Saludos, Andrés, sí. Y, y después al año siguiente se fue Gino, que estuvo aquí en Saprissa también. Entonces, ahí estuvimos los tres juntos allá en Estados Unidos. Ya luego de regresar, por tu paso de fútbol universitario, ¿te topas muchos retos en el país? ¿O resentís la diferencia de la manera en la que se dio el fútbol allá aquí? ¿O más bien llegaste con cierta ventaja y decís como, "Mae, bueno, vengo en mejor forma física, vengo con otras maneras de juego que aprendí por allá"? No diría que vengo mejor, em, tipo en comparación con otro, con el mismo de acá o así. Nada más diría que vengo más, más preparado porque me conozco mejor a mí mismo. Ok. Entonces, creo que saco ventaja, no por el hecho de comparar el nivel de allá o el nivel de aquí, pero sino porque ya yo conozco qué tengo que hacer para adaptarme mejor allá o para adaptarme mejor aquí. Entonces, creo que cuando uno entiende eso y comprende eso, ahí es donde uno empieza como a sacar su propio criterio y uno empieza a decir, ok, tengo que tomar esta decisión aquí, tengo que tomar esta decisión allá, este pequeño detalle me puede ayudar aquí, me puede ayudar allá, me puede sacar ventaja. Entonces creo que la acumulación de todo eso es lo que a uno le hace pues estar mejor para cuando llegue un reto importante. ¿Cómo llega Mauricio Villalobos a las divisiones menores de Saprissa? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo ve? ¿Quién le impregna ese ADN morado? Me acuerdo que yo llegué por antes, había como un sistema de visorías que se llamaba, bueno, que se llamaba Esperanza Morada. Y me acuerdo que en el periódico salió que habían visorías para el año en que yo nací. Me acuerdo que creo que fue en mayo del 2009. Me acuerdo que mi mamá en el periódico lo vio y ella me dijo que por qué no venía aquí al estadio a hacer pruebas. Y yo y mi familia somos de aquí de Tibás, entonces el estadio nos queda súper cerca. Así que ella me dijo, ¿por qué no va al estadio a hacer pruebas? A ver si puede entrar a esa prisa. Y me acuerdo que vine, hice la prueba y nos dijeron que como al mes nos iban a llamar para dar respuesta de, de quienes habían quedado digamos, aceptados para entrar ya tipo a la academia. Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron que fuera a entrenar ya con la academia, con los 99, que es mi año. En ese entonces la tenía un profesor que se llama Alejandro Pacheco. Y me acuerdo que entrené un par de días y él me dio la oportunidad de quedarme y desde ahí hasta los 18. ¿Quién es más morado en tu choza? ¿Quién es más morado? Así que usted diga, este es el más morado o la más morada de todas. Mi hermano mayor. ¿Sí? Sí, él ¿Cómo se es llama? Diego. Saludos a Diego. Sí, saludos Diego a Diego, sí. Villalobos. Y él, ¿cómo se siente con todo eso que te está pasando? Porque bueno, a ver, en mi casa, por ejemplo, mi papá es bien morado. Y cuando él se dio cuenta que yo iba a ser parte del equipo de los Saprissa, pues se puso muy feliz y muy contento. ¿En tu casa? ¿Qué te dijo cuando llegó? ¿Te abrazó? ¿Te tiró para arriba? Sí, estaba bastante contento, la verdad. Em, Diego es bastante morado, la verdad, así que em, estaba bastante feliz, la verdad, bastante emocionado y creo que al fin y al cabo la familia comparte el mismo sentimiento de orgullo y de alegría que uno comparte también. Cuando llegas al fútbol costarricense, ahora retomando esa parte,
¿Qué pensaste cuando ya tuviste la oportunidad de llegar ya a la primera división? Porque son chances que se presentan una vez en la vida y es momento de ponerse el reto uno mismo, ¿verdad? De destacar. ¿Tenías pensado dar ese paso a Saprissa tan pronto o tenías trazada otra ruta? Para serte sincero, o sea, para serte sincero, no pensaba que fuera a dar el salto tan pronto. No, no, no desde un punto de vista en el que no confiara en mis capacidades, sino desde un punto de vista más que siento que uno tiene que ir quemando etapas para pues dar esos saltos, ¿no? Así que creo que fue más desde un punto de vista más responsable, como para más enfocado en preparación, siento yo. Pero bueno, Dios abre las puertas cuando Él sabe que uno está listo, está preparado y si Él lo abrió en este momento, yo confío en que Él sabe que yo estoy en las mejores condiciones para llegar muy responsablemente a aportar al grupo. ¿Qué se siente jugar en contra del Saprissa? O sea, uno tiene que ir desde la parte más profesional y no dejarse llevar por los colores que uno lo mueven. Pero ¿qué sentías vos cuando estabas en la cancha y jugabas contra Saprissa? Duele, ¿Qué sentía yo? duele. Así, ya ahora que estás de este lado, puedes decirnos la verdad. ¿Duele? ¿No duele? ¿Qué se siente? Eh, es un sentimiento, como dicen por ahí, son sentimientos encontrados, porque obviamente uno, si bien es cierto, uno, en mi caso, no llegué a estar totalmente en el primer equipo antes de irme a Estados Unidos, ni llegué a jugar ni nada con ellos, pero sí fueron muchos años que yo pasé en la institución, entonces creo que obviamente uno le tiene cariño a la institución, a la gente. Entonces, obviamente, pues jugar contra Saprissa, uno siempre sabe que representa un reto bastante grande porque uno sabe lo que Saprissa significa, lo que Saprissa representa en el país, cómo mueve la afición, cómo mueve la gente. Entonces, em, siempre creo que es un partido especial. Yo lo definiría así como un partido especial. Y cuando llegas a la cueva, vestido con otro uniforme, ¿no te da como cosilla decir como, mae, que tú anes algún día vestir la morada y escuchar esa afición, pero del lado mío? Eh, ya, claro que llama la atención totalmente. Em, Llama la atención porque la afición de Saprissa creo que es única. Y ese sentimiento em, creo que lo transmite toda la gente que está en el estadio siempre. Y cuando uno viene aquí a jugar, obviamente uno siente ese ambiente desde la cancha. Así que es totalmente especial y yo creo que es una de las cosas que marca diferencia para cuando uno está en Saprissa. Hablando de estar en Saprissa y de vos, el nombre de tu hermana también es un nombre muy importante dentro de la institución morada y dentro del fútbol nacional. Y ahora te toca a vos también seguir con ese legado del Villalobos bien arriba. ¿Cómo te sentís de ver que un nombre más de tu familia se suma a la gran historia del Deportivo Saprissa? Creo que es especial, ¿no? Yo creo que em, lo que Gloria ha podido conseguir en su carrera es de admirar. Yo creo que ella empezando tan joven ha logrado llegar a cosas bastante importantes. Y bueno, que uno pueda llegar a sumar un poquito lo que es el apellido, en lo que es la familia. Creo que es algo que se siente bastante agradable, pero al mismo tiempo uno sabe que al fin y al cabo Saprissa es muchísimo más grande que cualquiera. El nombre de Saprissa es el que va a quedar por los años y siempre eso creo que es lo más importante, ¿no? Recordar que la institución está por encima de todos nosotros. ¿Te dijo algo ella? O sea, porque, o sea, pucha, que tú ni saber que el hermano de uno también va a llegar a la institución donde uno, pues formó parte también. ¿Te dijo algo? ¿Te recibió? ¿Te dio consejos? Sí, me dijo pues prácticamente que estaba muy contenta, que al rato nos íbamos a topar de vez en cuando y que me acordara de saludarla, nada más que no me agrandara. Que no se agrandara. Bueno, en la choza, posiblemente, si en algún momento te tiene que jalar las orejas, lo va a hacer, me imagino. Ah, sí, ella lo hace de vez en cuando. Ella, ¿Sí? ella es la primera, sí. ¿Sí? Ella es la primera que llega a la casa y llega y me dice, ma, usted tiene que hacer mejor esto, esto y esto. ¿Es más fiebre que tu hermano? Eh, ¿O no es, tanto? es, es, creo, yo diría que es un poco más,
es un poco más objetiva, siento yo. Creo que mi hermano se le sale un poco más lo aficionado. Pero, pero entre los dos, la verdad, o sea, creo que en mi familia tenemos un ambiente muy sano y también siempre tenemos esa línea para discernir entre cuándo podemos hablar de fútbol eh, constructivamente para mejorar, para darnos retroalimentación, pero cuando también, al fin y al cabo, estamos en tiempo familia y hay cosas más importantes que el fútbol. Yo no sé si puedo hacer esta pregunta, ahí producción, después me dice, ¿qué número vas a usar con la morada? ¿Ya lo elegiste? ¿Qué número? Sí, ¿Lo podemos decir? Sí, sí lo podemos decir. Ok, sí, adelante, sí. el 30, voy a usar el 30. El 30 es un número bastante interesante, ¿verdad? Ujú. Porque, bueno, personas como, creo que Douglas de Queiro lo usó un tiempo, Alan Alemán lo usó un tiempo también. ¿Y por qué el 30? Eh, ¿Tenés alguna predilección especial por este número o simplemente fue como, ese eh, está bien? No, no, creo que la verdad fue uno de los números que me dijeron que estaban disponibles y me llamó la atención y hago yo, bueno, pues, por qué no usar el 30? ¿Y cuál es tu número favorito? Que Eh, usted dice, madre, si esto hubiese estado disponible, lo hubiera agarrado. Porque te voy a contar una historia bastante curiosa que pasó en este mismo podcast. Nos dimos cuenta que José Luis López, el Pupi, saludos para el Pupi, cuando llegó a esa prisa, el hombre hachudo pidió la 8. Y le dijeron, papi, suave un toque, porque se sabe que la 8, ¿verdad? Es la del Rey Paté. claro. Pero ¿cuál es tu número? Que usted dice, madre, si este número hubiera estado disponible, no es por ser agrandado, ni esto, ni lo, es porque es el número que me gusta. Mi número favorito es el 39. El Sí, 39. yo lo usé ahora en mi club pasado y bueno, ahora ya está ocupado, entonces pues tuve que recurrir al 30. ¿Y qué pensás? Yo no sé si esto le pasa por la mente a los jugadores alguna vez, pero la responsabilidad de elegir un número y hacer grande ese número, ¿verdad? Porque Claro, hace muchos años no se utilizaban números tan grandes. Yo creo que era hasta el 25, hasta el por ahí. 29, creo que era el más alto que se usaba. Y ahora la responsabilidad de ese 30 hacerlo grande. Claro, yo creo que, o sea, creo que también eso es siempre por decirlo así, un efecto colateral de cuando una de las cosas viene en la cancha. O sea, yo eh, creo que eso siempre llega por añadidura. Mientras uno tenga bastante esfuerzo, bastante compromiso y uno trate siempre de dar lo mejor en la cancha, creo que todas esas cosas llegan por añadidura. El tipo, la admiración, el llevarse bien con la gente y todo. O sea, creo que eso siempre llega después, pero es bastante importante también. En el camerino, ¿cómo te recibieron? ¿Quién fue la primera persona que te recibió? ¿Quién fue el primero que te habló? En el camerino, el primer día que llegué, em, eh, fueron varios. Bueno, David fue uno de los primeros con los que hablé. David, Ariel, Kendall, Mariano también. Y los cuatro capitanes, uno detrás del otro. Sí, yo creo que bueno, ellos totalmente tienen esa responsabilidad y creo que cumplen demasiado bien ese rol. Entonces, el sentirse así bienvenido desde el principio. Muchos de ellos los conocía de antes, cuando estuve en Liga Menor, cuando hice una pretemporada con el primer equipo, creo que la mayoría de ellos estaba ahí. Entonces no eran total desconocidos, pero obviamente habían pasado muchos años en los que no compartía con ellos. Entonces, em, creo que la verdad me recibieron bastante bien. Y no te han hecho ninguna novatada, ¿no? Por haber llegado nuevo de camerino. Así, no, no. Lo único es lo que siempre se acostumbra a hacer, que hacen como un pasillo donde uno... ¿Y quién fue el que le dio más duro? ahí no me acuerdo. Usted Ahí, nada más- ahí todo el mundo, sí, ahí todo el mundo pega que uno no sabe, nada más uno quiere salir rápido. Dicen por ahí que Guzmán es uno de los que pega más duro siempre. Y puede ser, Puede ser, bueno, y puede ser. saludos a David. Mae, tus expectativas para este paso por el Deportivo Saprissa, ¿qué, qué hambre tenés de hacer las cosas bien? O sea, ¿qué siente Mauricio Villalobos ahora que está dentro del cuadro morado? Eh, yo diría dos cosas. Creo que, número uno, diría responsabilidad, porque uno sabe que es un reto importante, uno sabe los objetivos de la institución y uno sabe que Saprissa siempre aspira a ganar en todo lo que compite. Y eso lo lleva a uno a ser muy responsable en el día a día, en el entrenamiento, en la forma de llevarse con los compañeros, en la forma de aportar y en estar siempre listo para dar el máximo esfuerzo y sumar a lo que el grupo quiere. Y la otra palabra diría, creo que disfrutar, porque creo que
Somos privilegiados al poder dedicarnos a esto, el poder jugar fútbol. Y como lo hablamos en la pregunta antes, o sea, qué bendición poder combinar lo que uno más le gusta hacer con su trabajo. Y creo que uno sería bastante malagradecido con uno mismo si uno no disfruta las oportunidades que uno tiene. Y creo que esta es para disfrutar, pero responsablemente, porque uno sabe que hay bastantes objetivos por conseguir y que obviamente la exigencia es alta. Pero creo que todos como grupo estamos preparados para afrontarla. Tuviste ya experiencia en selección nacional, pero ahora vas a ser dirigido por un grande del fútbol costarricense. ¿Cómo te recibió el profe Chope en esa llegada al equipo? Bastante bien, creo que tanto él como el cuerpo técnico, bastante, bastante cercanos, creo que bastante cale la bienvenida que le dan a uno. Están ahí, hablan con uno, le preguntan. Con el profe lo traté un poco a principio de año cuando estuvimos en la selección, en el primer microciclo, para un juego contra Estados Unidos, y ya después fue que él dio el paso a venir aquí a Saprissa. Y ahora pues bien, la verdad que creo que a uno lo hacen sentir parte importante del grupo, y eso obviamente conforme pasen los días también creo que y los partidos uno va sintiéndose aún más parte. Hermano, como siempre le decimos a todos los invitados que vienen a conversar con nosotros en el podcast, esa cámara que está ahí es toda tuya para que le des un mensaje a la afición morada y pues nada, bienvenido al Deportivo Saprissa. Gracias. A esa ahí. A esa que está ahí. Listo. Bueno, morados, nada más que nos apoyen bastante esta temporada. De parte de nosotros, nos vamos a esforzar bastante y ojalá podamos juntos celebrar bastantes alegrías. Pura vida. Hermano, gracias por venir Gracias. y muchos éxitos. Pura vida. Esto fue Dentro de la Cancha. Chao.